nosotros. Como siempre, había en Colombo la tertulia. Sí, bueno, hay que excusar a Colombo, ¿no? Sí, Colombo no pudo venir hoy, entonces. Qué bueno. Le pedí el favor a Félix. Gracias, gracias. Y siempre dispuesto. Gracias por estar aquí siempre respaldando la tertulia de la Quinta República. En nombre del general Soto Jiménez y de todos los integrantes de la Fundación, le damos las más sinceras gracias. Hoy, dando continuidad a las tertulias, vamos a tener al ingeniero Adriano Sánchez Roa con el tema del anteproyecto de la Ley de Defensa y Seguridad Nacional. Un anteproyecto de ley que tiene su historia. La vamos a oír. Vamos, antes de dar una pequeña semblanza del ingeniero Sánchez Roa, a oír la palabra del presidente de la Fundación para nosotros en el día de hoy. Bien, más o menos, digo yo, y gracias a Dios, que por lo menos Freddy me da la palabra, ¿verdad? La palabra que me niega sistémicamente Colombo, que es, como ustedes saben, miembro distinguido de la izquierda melódica. Bueno, que conten que aquí hay gente de la izquierda de verdad, que está el ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado, que es un puntal. de la izquierda histórica. Sí, de la izquierda histórica. Bueno, pero yo quería decir, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, darle la bienvenida a todos ustedes, pero hay un pasaje que yo creo que explica la vocación dominicanista del senador Sánchez Roa. Y es el caso de que Máximo Gómez tenía 8 años de edad cuando en Baní vio pasar las tropas del Ejército Expedicionario Sur camino de la guerra. Yo me imagino el impacto que tuvo en la mente de ese niño de 8 años ver aquel golpe de hombres y de bestias camino de la guerra. Un ejército abigarrado, ¿verdad? Nada de uniformes, ¿verdad? Pero así se expresaba la nacionalidad en ese momento. Bueno, ¿y qué relación tiene que el senador, el ingeniero Sánchez Roa, tenía 6 años de edad cuando vio las tropas dominicanas que llegaron a Yaquilla? ¿Cuándo quién? Estamos hablando en el 1963. Bueno, yo me imagino el impacto que tuvo en él, y él me lo ha dicho, cuando vio todos esos camiones de guardia, los tanques y eso. Y ahí había un señor que está aquí hoy, ahí estaba el general Ramiro Matos, por cierto, que cuando se quiere hablar del internacionalismo, etcétera, en el espíritu del profesor Juan Bosch, yo digo todo lo contrario, ¿eh? Nunca tuvimos más cerca de una guerra con Haití que en esa época. Y él estaba cumpliendo un mandato, más allá de esas ideas de los comuñangas, ¿verdad? Como le dice Manuel Núñez a los socialistas, estaba más allá. Porque eso, realmente, el pretexto para esa movilización, que yo creo que ha sido una de las movilizaciones más grandes militares que se han hecho en el país, fue precisamente que se violó o se intentó violar la soberanía de la embajada dominicana. Detrás de eso hay otras cosas, y pero no vamos a entrar en eso, del caso Cantave, etcétera. Pero ese fue el pretexto. Y si los haitianos en ese momento, que vieron la gravedad del asunto, no echan para atrás, yo estoy seguro que el profesor Bosch hubiese atacado a Haití por 2 ejes de avance fundamentales. Uno fue Jimaní y el otro fue el Esquiva. Ahí estaba Sánchez Roa. Yo me imagino en la mente de un niño en esa época, 6 años, lo que eso fue. Y quiero decirles, sin adelantar, que el senador Sánchez Roa, 4 veces senador, ¿no? 3 y 1 diputado. Señores, es uno de los referentes más importantes que tengo yo. Porque cuando yo no lo llamo para preguntarle algo, él me llama a mí. Porque él vive en eso, permanentemente, como debe ser. Porque la dominicanidad duele en la piel. Más allá de eso está por encima de los partidos, de las ideologías.
y de todos esos discursos que ustedes conocen mejor que yo, ¿verdad? Entonces, en este caso, es importante, y me estaba comentando él, ¿verdad?, que él, en su labor como legislador, atendió más los asuntos de las Fuerzas Armadas que los asuntos de su especificidad, precisamente. Hay un sinnúmero de leyes, de proyectos de leyes que se trabajaron, porque aquí hay otro también de los demiurgos permanentes en el Congreso en ese tema. Una vez también criticó a mí, ¿verdad? Habiendo sido compañero en la universidad, me criticó a mí. ¿Qué me dijo él? Pero me llamó, y eso que las relaciones mías no estaban muy bien con su papá. Me llamó y me dijo, mira, esa intervención de Irak, eso debió pedirse permiso al Congreso. Y es verdad. Y es verdad, ¿verdad? Pero yo he dicho mil veces que las Fuerzas Armadas no trazan la política, son un instrumento de ellas, ¿verdad? Y entonces hay que llevarse de eso. Le contaba yo a él, precisamente, él me estaba hablando, general Matos, de Cachimán. De Cachimán. Y yo recuerdo que siendo ayudante, siendo teniente con el general Matos, hicimos una visita a Cachimán. Entonces, él me está explicando un asunto ahora. Se ganaron un terreno que cuando nosotros fuimos era de el cementerio de Veladero, por ejemplo, que es un cementerio interesantísimo. Ahí hay tumbas de españoles del siglo XVII, ¿verdad? Del siglo XVIII. Pero nosotros nos metimos, siendo jefe de ejército, ¿verdad?, y yo soy ayudante, nos metimos a pie a Cachimán, ¿verdad? Y entonces, ya se puede decir, encontramos ahí unos cañones de la época, que me dice por cierto, el senador, que que quedó un cañón ahí, que lo tienen ellos ahora, lo tienen ahí montado, ¿verdad? Pero el asunto fue que en ese viaje de General Mata, ¿verdad?, me dijo, esos cañones hay que cruzarlos para allá, ¿verdad? Pero imagínense eso, nosotros andábamos sin escolta y sin nada, y vestidos de guardia y de caqui cuando fuimos ahí. Bueno, el asunto es que yo lo tomé muy en serio, eso. Y cuando llegué a ministro, hizo un operativo clandestino para llevarme esos cañones y traerlos para acá. Lo que, si haberse percatado, lo que pasa es que Haití no hay instituciones ni hay nada. Se hubiese armado un lío internacional. Y esos cañones reposan ahora en la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa, ahí en el patio de armas, que también comenzó a hacer el general Gabino Matos. Todo esto se lo digo porque esta conferencia, él debió estar hace mucho tiempo aquí en otros temas, pero resulta que yo di unas declaraciones, creo que fue por televisión, y dije que había que hacer una ley de defensa y seguridad. Muy sencillo, yo les voy a explicar cómo yo lo veo, ¿verdad? Porque la Policía Nacional está cargada de roles militares en su organización. Y las Fuerzas Armadas está cargada de roles policiales, que no son puramente roles militares. Entonces, esa ley lo que tiene que ordenar esos roles y además establecer los niveles de coordinación entre la policía y las Fuerzas Armadas, que siempre han existido, pero no hay norma. Regularmente se dice que cuando la policía es desbordada, entonces entra las Fuerzas Armadas. Al general Matos le tocó otra pelota caliente, y a mí también, porque yo era capitán entonces de los SUA, ¿verdad? Y entonces el general Matos era secretario cuando la gran poblada del 84. Entonces nosotros salimos, eso fue un lunes, le estoy diciendo la historia para llegar a esa ley. Eso fue un lunes, y los SUA nos fuimos todos, nos íbamos de madrugada. Acababa de pasar la Semana Santa y tuvimos que irnos a Sierra Prieta a nuestro entrenamiento normal, y no sabíamos nada de nada. Pero de allá para acá, donde están los rieles, ahí en la salida de Villamella, hubo que ir despejando porque la capital estaba encendida a tal grado que cuando llegamos ahí al barrio John F. Kennedy, que está ahí en esquina, en la Villamar y la 30 de marzo,
hubo que bajar la tropa ahí para poder salir, porque no podíamos pasar. Y salimos por ahí. Bueno, entonces, el general Mato oyó por la radio el problema, ¿verdad? Y entonces yo tuve un intercambio, yo era el responsable de la tropa, con el encargado de la policía, que no entró al barrio, él se quedó afuera, y él lo oyó por la celda. Y cuando llegué a la secretaría con mi tropa, el general Mato me dijo que suba aquí. Y yo fui a la tropa y le digo, adiós muchachos, compañeros, esto va a ser acá. Y el general Mato cogió, me dijo, felicítame a la tropa. Y manténla cuartelada como reserva. Entonces, lo que yo creía que iba a ser un fracaso fue una posición de responsabilidad de general Ramiro Mato. Esos niveles de coordinación, señores, ya para las 2 de la tarde o 3 de la tarde, la policía había perdido el control de la capital. Y hubo que lanzar la guardia a la calle. Lo había perdido. ¿Verdad? Entonces, eso con una medida extrema, porque se habla siempre de tirar la guardia a la calle. En la época, en mi época, y más anterior del general Mato, había un problema, que había que tener cuidado con tirar la guardia a la calle. Eso era un factor de disuasión, pero era un problema. Era un problema porque los guardias no tenían entrenamiento para manejar disturbios, tenían entrenamiento para otra cosa, ¿verdad? Para el combate, puro y simplemente. Entonces, eso tenía un efecto terrible en la población. Yo recuerdo que cuando lanzaban los guardias a la calle y veían los chamacos, que por cierto ahora tú no te das cuenta si son policías, si son guardias, porque hay un problema con el uniforme, ¿verdad? Entonces tú decías, oye, tiraron los guardias a la calle y la gente se recogía. Pero ya no. Salió la Marina. No, espérate, y la Marina era peor en Villa Duarte, y la Fuerza Aérea en el ensanche Osama, ¿verdad? Entonces, señores, eso lo que, una de las razones que hay que establecer en esa ley son esos niveles de empeño, ¿verdad? Porque al final de cuentas, lo que cargan, como dicen los chineros, las agrias no se pagan, pero las que cargan con el problema son las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Por acciones errorosas. Entonces, señores, yo invito a que nos tomemos esta conferencia, que por cierto me enteré con desagrado que fue trabajada por los legisladores y se quedó en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Pero ojo, se quedó antes y después en este también. No pasó sencillamente. Entonces, yo creo que como parte de la solución no está simplemente en la reforma policial. Se han hecho 3 reformas policiales por la misma razón y no se ha resuelto el problema. Es que junto con la reforma policial, que es necesaria, también hay que meterle mano a la justicia, porque cuando usted ven que un jovencito de eso, un delincuente, cae preso, se resulta que tiene 5 fichas o 6 fichas. ¿Qué pasó ahí? No funcionó. ¿Qué pasó? Y estamos hablando de jóvenes de 18, 22, 24 años. La justicia no cumplió su papel. Hay que meterle también mano a las agencias de inteligencia que el gobierno ya le metió con la reordenación, el reordenamiento de eso también. Pero también hay que meterle mano al sistema constitucional. Usted sabe lo que pasa, que todavía, a pesar de las reformas que hizo el licenciado Roberto Santana, todavía hoy creo que hay 15 o 16 cárceles en manos del Ejército Nacional. Y eso es una figura del siglo XIX. Ya eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Y lo utilizó Rafael Leonidas Trujillo para construir con mano de obra gratuita todas las grandes obras públicas que se hicieron, ¿verdad? Yo recuerdo que todavía a mí me enseñaron, me entrenaron en combate a la bayoneta. ¿Y usted sabe por qué me entrenaron? ¿Cómo custodiar a un preso? Porque esa es una de las funciones del guardia, a bayoneta calada, cuidando a los trabajadores, los condenados a 20 años de trabajo forzado. Eso es el juego. Bueno, yo creo que este es un paso. Esa ley hace falta en el esquema, de reformas, ¿verdad? Y tiene que ser necesaria. Señores, sin más preámbulo, ya yo di otra conferencia. José Miguel Soto Jiménez,
presidente de la Fundación Quinta República, ex ministro de Defensa, entre tantas funciones dentro del ámbito militar, amigo, también el ex ministro Ramiro Mata González, a tantos amigos que hay aquí, no voy a mencionar los nombres porque muchos hemos trabajado en muchas actividades de frontera, Fuerzas Armadas y otras. Quiero decirles que para mí es un agrado estar ante un público tan selecto y que, como estamos viendo toda esta cara, son caras preocupadas siempre por lo que es la nación dominicana en diferentes facetas. Debo felicitar a la Fundación por esa visión de que se discute este tema, que, como dijo el general, surgió de una declaración que él mismo dio, y es un tema que, de los temas que no se ven los efectos de la cosa, pero no se va al fondo. Ese proyecto de seguridad y defensa nacional es un proyecto que surge después de promulgar la ley orgánica de la Fuerza Armada en el 2013. El entonces ministro Sigfrido Páez Pérez, que está atento aquí, no vino por alguna cosa, pero está atento a esto, me dijo a mí que ese proyecto era como una especie de sombrilla y que había que hacerlo antes que cualquier otro proyecto. Iniciamos con una comisión de la Fuerza Armada, del Senado, a trabajar con el proyecto en esa época. Se presentó durante 6 ocasiones en el Senado, 3 veces aprobada, en el 17, en el 18, 19 y en el 20. Lo del 20 fue casi al salir del Senado de nosotros, lo que implica que perimió en el 2021 ya con este Congreso. Es decir, ni el Congreso anterior en la Cámara de Diputados, ni este Congreso en la Cámara de Diputados aprobó el proyecto. Hay que señalar que, aunque muchos vemos que la República está sólida, pero siempre hay una amenaza latente, con ese gravísimo problema haitiano, con la creciente delincuencia organizada y otros aspectos. Por tanto, la ley tiene razón de ser. Ese proyecto de ley es un proyecto de ley consensuado, ya la última versión, que le entregué al general y digital, por si cualquiera desee, se lo puede solicitar para que lo tengan ahí. Son 36 páginas que tiene el proyecto. Hay que decir que ese proyecto fue consensuado. Ahí se discutió en términos institucionales el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, los Ministerios de Defensa, Cancillería, Interior y Policía, DNI, Dirección de Drogas, Sociedad Civil y muchos organismos. Se discutió ese proyecto para lograr entonces lo que fue un consenso que fue a la Cámara de Diputados ya en julio de 2020. Hay que decir que todo fue con una visión para enfrentar organizada y hasta anticipada las grandes dificultades que podrían afectar la seguridad y defensa nacional y la integridad de la nación dominicana. Un aspecto muy importante que se discutió, quizás son de las novedades de estos tiempos, es que no se trata de un proyecto exclusivamente militar y policial. El proyecto que abarca las amenazas de la nación en diferentes áreas, medioambiental, desarrollo, el COVID. Cuando llegue el COVID, y lo veremos ahí, dentro de lo que es esa ley, pudo la nación dominicana, todo, estar encima de los organismos de salud organizados para enfrentar esa amenaza. Es decir, puede venir cualquier amenaza que no solamente militar. Esa ley de seguridad y defensa, esa versión, abre la sombrilla a lo que son otros aspectos, no solamente el militar y el policial. Como saben ustedes, las leyes son motivadas en lo considerando. Isabel Peregrín, que duró 20 y pico de años allá en el Congreso, y en lo considerando que usted ve si la ley tiene razón de ser o no. Es decir, que el considerando no es mandatorio, pero el considerando ubica, y muchas veces es el que justifica entonces los dispositivos que tienen. Dentro de lo considerando, se define en la ley orgánica, en el proyecto, se define que somos una nación organizada en Estado libre asociado, donde el Estado tiene la función fundamental de proteger de manera efectiva a la persona, el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular, dentro del marco de la libertad individual y la justicia social. Igualmente, el Estado, basado en la separación e independencia de los poderes públicos, tiene la responsabilidad de promover, como parte del sistema interamericano de defensa, donde el general estuvo por un tiempo ya, como parte de nosotros, de ese sistema interamericano,
basado en la defensa de la paz, la seguridad, la estabilidad de la región, nos obliga a nosotros, la República Dominicana, al diseño y ejecución de una normativa que pueda armonizar los intereses nacionales con los propósitos comunes en el entorno regional, amparado lógicamente en los acuerdos y convenios internacionales que hemos firmado, ratificado y publicado. Esa defensa nacional está orientada en anticipar, prevenir, neutralizar y enfrentar las diferentes amenazas que ponen en peligro la seguridad nacional ante las actividades criminales transnacionales, sosteniendo sistemas eficaces que prevengan o mitiguen daños ocasionados por desastres naturales y tecnológicos. Cada día crecen lo que son los ciberataques en contra de la seguridad planetaria. De esta manera proteger nuestros intereses. Hay que apuntar que el decreto 8621 que emitió el presidente de la República actual se corresponde con el borrador de decreto que el Senado había consensuado con el Poder Ejecutivo en el gobierno anterior. Se había consensuado un decreto, afortunadamente el del presidente ahora es similar, que sería emitido aquel decreto antes de la promulgación de la ley, o así se cumplía con el artículo 258 de la Constitución, que otorga al presidente de la República la facultad de formular la composición y funcionamiento del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional como un órgano consultivo que asesora el poder al presidente de la República en la formulación de las políticas y estrategias en esa materia y en cualquier asunto que el Poder Ejecutivo someta a su consideración. Ha habido una discusión que si la Constitución le otorga al presidente la facultad de crear el Consejo, ¿por qué hay que hacer una ley? Pues hay que decir que dentro de la ley está, por ejemplo, las sanciones, que ya sanción finalmente la da el Poder Judicial, y por tanto el Poder Ejecutivo no tiene capacidad para ello entrar en lo que son materias de la justicia. Es decir, las sanciones de 30 años, 20 años, 15 años, eso lo decide el Poder Judicial, y para eso tiene que decidirlo mediante alguna ley. Entonces, esto quiere decir que el referido decreto del presidente facilita la reintroducción del proyecto y su posterior promulgación, es decir, de que se pueda someter en la actualidad. Debemos agregar el llamado que han hecho varias personalidades de elevada autoridad del ámbito de la seguridad y defensa, como son estas dos. El 18 de marzo del año 2017, en el Diario Libre, el almirante Cifrido Páez Pérez, entonces director del DNI y otrora ministro de Defensa, al participar en la discusión del proyecto de ley de inteligencia en la Cámara de Diputados, dijo: es necesario conocer primero un anteproyecto de ley que tiene que ver con lo que es la seguridad y defensa que reposa en el Congreso, que es este mismo, ya que es tronco o sombrilla, si se quiere, que abarca todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad y defensa. Es decir, que este proyecto, que es una ley orgánica, debe ir primero que otros proyectos que son más sencillos. Otro llamado, que es el que citó el general, y que fue el que nos trajo a nosotros a discutir esto, fue que el 5 de junio de este mismo año ahora, el exsecretario Soto Jiménez, ante la medida anunciada para enfrentar la delincuencia, dijo ahí en el periódico que lo que procede es una ley de seguridad y defensa para repartir los roles policiales y militares, que fue lo que usted dijo ahora mismo. Dentro del dispositivo de la ley, estoy haciendo un resumen estrecho porque, repito, son tantas hojas, y todo el que lo desee puede tener el proyecto. Está, y lo define la comisión del Senado, la comisión técnica que estudió el proyecto, que el objetivo de esta ley es regular la naturaleza, finalidad, funciones y estructura del sistema de seguridad y defensa a fin de que se adapte efectiva y eficientemente a los recursos con que cuenta el Estado, de conformidad con las atribuciones y de los ciudadanos acorde con sus deberes constitucionales para asegurar en condiciones de igualdad la seguridad y defensa nacional. Es decir, se persigue actuaciones armónicas con la competencia de diferentes entidades del Estado. En el artículo 3 del proyecto se asumen 50 definiciones de conceptos que son muy importantes porque son las que al momento de aplicar la ley dejan claras las disposiciones. Es decir, se va a actuar, sea en sanción o sea en la ejecución de la ley,
atendiendo a lo que corresponde a cada uno de estos 50 conceptos que están definidos en el proyecto de ley. Entre ellas está lo de la seguridad nacional, atentado a la seguridad nacional, la ciberseguridad, criptografía, defensa externa e interna, infraestructura crítica, seguridad pública, entre otras. El artículo 4 define el sistema de seguridad y defensa nacional como el conjunto de principios, políticas, objetivos y estrategias conformado por las diferentes instituciones de la administración pública, tanto civil como militar, que, soportado y fundamentado en un procedimiento establecido y con los medios necesarios, conforme a sus facultades, roles y obligaciones, actúan de manera armónica y coordinada para coadyuvar en la consecución de los objetivos e intereses de la nación. El artículo 5 precisa que la finalidad del sistema de seguridad y defensa nacional es mantener la integridad y estabilidad del Estado, la protección y el bienestar de la nación dominicana, bajo un clima democrático de respeto al marco legal vigente, los derechos sociales e individuales y a las normas de derecho internacional. De acuerdo con el proyecto de ley, la composición del sistema de seguridad y defensa nacional está integrado como sigue: el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el Sistema de Defensa Nacional, el Sistema de Seguridad Interior, el Sistema Nacional de Inteligencia, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. La composición de este Consejo no es limitativa, puesto que otros sistemas creados por ley podrán ser integrados a la estructura que precede, siempre que esto esté vinculado a la seguridad y defensa nacional. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional contará con comisiones de seguridad y defensa, las cuales son órganos permanentes para la formulación de políticas en el ámbito de sus respectivos campos de competencia, cuyas atribuciones serán establecidas por el presidente de la República, quien designará los integrantes de las siguientes comisiones creadas por la presente ley y otras que se consideren necesarias para facilitar y apoyar el rol de asesoramiento del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional: la Comisión de Relaciones Exteriores, Comisión del Campo Militar, Comisión del Campo Económico, Comisión de Seguridad Interior, Comisión del Campo Psicosocial, Comisión de Inteligencia, Comisión Nacional de Emergencia y la Comisión de Ciberseguridad. En el marco de la Comisión de Ciberseguridad, el artículo 11 crea el equipo de respuesta ante emergencias computacionales para prevenir, responder, mitigar y gestionar los riesgos y amenazas de ciberataques contra las redes del país y ofrecer soluciones en el menor tiempo con el fin de garantizar nuestra seguridad nacional. El equipo de la Comisión de la Ciberseguridad también brindará respuestas a los ciberataques perpetrados contra personas físicas, organizaciones civiles, empresas privadas e infraestructura crítica de áreas vitales del país. Se crea, en el artículo 12, el Centro Criptográfico Nacional, organismo del Estado que tiene la misión principal de planificar y presentar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional los protocolos y sistemas necesarios para la protección de las informaciones críticas, brindando seguridad a las comunicaciones y a las entidades que las comunican. Las evaluaciones de los sistemas informáticos gubernamentales serán de uso restringido y podrán divulgarse y no podrán divulgarse a terceros. Se definen también y precisan las infracciones en cuanto a la seguridad y defensa nacional, para mí uno de los aspectos más importantes y que justifica la ley incluso. Se definen en cuanto a la seguridad y defensa nacional, empezando por infracciones graves contenidas en el artículo 14, como son, entre otras, los atentados a los sistemas nacionales, los actos tendentes a consumar espionaje, terrorismo, sedición, rebelión, traición a la patria, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión en contra de la República. Cualquier acto que atente contra la integridad del territorio nacional, los actos de sabotaje y complot contra el Estado, los actos que impidan a la autoridad actuar contra la delincuencia organizada, cualquier acto que deliberadamente atente o afecte la seguridad terrestre, marítima y aérea de la nación, el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, y
de agroquímicos vedados por nuestra legislación interna, obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia de los organismos encargados de la seguridad, el tráfico ilegal de cualquier tipo de arma con la intención de atentar contra la seguridad y defensa nacional, entre otros. Las sanciones, en el artículo 16, el atentado contra la seguridad del Estado será sancionado con prisión que van desde 4 a 40 años. Artículo 17, con relación a la escala y cuantía de la pena de multa para infracción, las sanciones van hasta 50 salarios mínimos. En los casos de que la seguridad del Estado fuese afectada por fuerzas enemigas, ya sean por ciudadanos nacionales o extranjeros, donde se afecte a la soberanía e integración territorial, o para cambiar la forma de gobierno establecido por la Constitución o las infraestructuras críticas del país, o a los ciudadanos o población civil, o donde ocasione riesgo o tentativa de actos terroristas, el que planifique, ordene, ejecute y subvencione, el autor material y el cómplice serán sancionados con 30 años a 40 años mayor de prisión. Artículo 19, ahí habla de que las sanciones aplicables a las infraestructuras cometidas contra la seguridad del Estado consideradas graves serán las siguientes: prisión mayor, multa y penas complementarias. También se atribuye entonces, y esto lo introdujo la Suprema Corte de Justicia, se atribuye a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional competencia para conocer en instancia única y nacional de las infracciones de la presente ley, con facultad de trasladarse al Departamento Judicial del lugar donde se haya cometido la infracción y cualquier otro que considere. La designación y distribución de los casos será realizada de conformidad a lo establecido en la Ley de Organización Judicial. Este proyecto de ley orgánica de seguridad, defensa nacional, es necesario ante el estadio político, económico, social, científico, medioambiental, de salud, etcétera, que vive la República Dominicana y el mundo, siendo una iniciativa de orden público y por tanto vincula a todas las instituciones del Estado y de observación general en todo el territorio nacional, orientada a la preservación de la integridad y la esencia de la nación dominicana. Es un resumen, repito, el proyecto está ahí, es tan largo que no puedo leerlo, pero como ustedes ven, abarca diferentes aspectos de la seguridad que, como vemos nosotros, y ahí fue que nos motivamos ante lo que hoy está ocurriendo. Y ustedes han visto, se lanzaron los guardias a la calle, como que, como siempre, como que no. Entonces falta organizar, falta la penalización que no está tan directamente ahí, faltan todos esos conceptos y muchos aspectos que hay. Esa ley, repito, desde el 14 al 20, todos 6 años discutiéndose, aprobada en 4 ocasiones, y creo que nosotros aquí, este es un foro que puede aportar mucho, pues ahora es un anteproyecto, fue proyecto, y siendo un anteproyecto, podemos, cada proyecto siempre se mejora. Ahí está Pereira, que tiene varias leyes, sabe que uno presenta un proyecto y al final el 40-50% fue lo que el autor presentó y el resto fue aporte diverso. Esos proyectos que yo creo que nosotros podemos ser chequeados, buenos aportes, y que en su momento puedan ser introducidos en una de las 2 cámaras que tenemos nosotros. Muchas gracias. Lo que dice en general, que me tocó a mí, yo vivía frente a la fortaleza en India Piña, y recuerdo que yo conté 14 camiones, esos que llamamos catalejos, de la época, cargados de guardia, 5 tanques de guerra y 3 helicópteros. Eso fue una cosa, un acontecimiento en esa fortaleza llamada La Estrelleta en la época. No entendimos lo de la época. Pasados los años entonces, y leyendo y buscando, entonces yo descubrí que habíamos mancillado la embajada dominicana, el territorio dominicano, el Duvalier, por un conflicto que hubo. Y entonces Juan Bosch le dio un plazo para que nos respetaran y salieran de ahí. Ellos no lo hicieron, entonces decidió que la Fuerza Armada Dominicana iba a proteger el honor de la República Dominicana en la embajada. Las informaciones que he tenido siempre es que Fernando Domingo fue por aquel lado y nuestro amigo Albino Matos fue por este lado. Y me dicen que los haitianos, cuando veían la tropa suya, se asustaban. Entonces el gobierno, cuando se dio cuenta de esa parte de India Piña, inmediatamente no tuvo otra cosa que echar para atrás. Es decir, que nosotros, en nuestro momento, hemos tenido el valor que hay que tener.
de que sepa que hay que respetarla. De manera que hay muchas cosas que nosotros necesitamos como nación para poder seguir desarrollando y seguir respetando y preservar la integridad que tenemos nosotros en todos los aspectos como nación independiente, libre y que somos los dominicanos que decidimos lo que hay que decidir. Muchas gracias.